En marzo de 2003, Marie-Florence Cassé, quien es ciudadana francesa, viaja a México a los 28 años de edad, después de aceptar la invitación de su hermano Sébastien Cassé para trabajar en su empresa de equipo médico. En agosto de 2004, Florence conoce a Israel Vallarta Cisneros, quien era un cliente de la compañía de su hermano, y en octubre inician una relación de noviazgo. Vallarta Cisneros se dedica supuestamente al negocio de venta de flotillas de autos chocados. Sin embargo, se intuye que forma parte de la banda de secuestradores Los Zodíaco, fungiendo como líder de la banda. El 9 de diciembre de 2005, por la mañana comienzan los noticieros de canales de televisión abierta con la supuesta transmisión en vivo de un cateo al rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca, donde se presumía estar ubicada una banda de secuestradores llamado Los Zodíaco. Dicho cateo fue realizado por la extinta Agencia Federal de Investigación, donde detuvieron a la banda integrada por Vallarta Cisneros, Florence Cassé, entre otros. Se libera a Yadira Elizalde Flores, Cristina Ríos Valladares y su hijo de 8 años, quienes estaban secuestrados. A los secuestrados se les hizo hablar ante las cámaras de televisión nacional, preguntando, entre otras cosas, qué hacía la mujer detenida en cuestión. Estos dicen no reconocerla y nunca haberla oído. Más tarde, se reconoció que la transmisión presentada el 9 de diciembre de 2005 fue un montaje, pese a que se presentó como si fuera una operación en vivo. La realidad es que los involucrados habían sido detenidos una mañana anterior, el 8 de diciembre de 2005, pero fue hasta el 18 de abril del 2010 cuando la fiscalía lo reconoció. El mismo día de la aprehensión, el ministro Saldívar narró que Florence Cassé e Israel Vallarta fueron detenidos por 4 elementos de la Policía Federal en la carretera federal Libre México-Cuernavaca en el kilómetro 28 a las 4 de la mañana. Las víctimas de secuestro, que en un principio dijeron no reconocer a Cassé, cambiaron su versión varias veces hasta admitir que sí la conocían, y que ella colaboraba directamente con la banda criminal Los Zodíaco, al ser la persona que les daba de comer, inyectaba anestésico para torturarlos psicológicamente y amenazarlos, según sus declaraciones, con cortarles una oreja o un dedo. Al llegar al Ministerio Público, la mañana del 9 de diciembre de 2005, a Cassé no se le leyeron sus derechos como ciudadana extranjera. No se le llamó a la embajada francesa sino hasta 35 horas después del arresto real. Después de la declaración de las víctimas, integrantes de la banda declaran y dicen sí conocer a Cassé, y dicen que ella participaba activamente en los secuestros. Uno de ellos, David Orozco Hernández, alias Géminis, se dice comerciante y se confiesa secuestrador. Ubica a Florence Cassé en tiempo y forma en el rancho Las Chinitas, donde fueron rescatadas las víctimas, y la señala fungiendo labores de liderazgo al interior de la organización. Géminis relató que Israel y la francesa eran los que planificaban y cobraban los secuestros. Según esta declaración, Cassé participaba cuidando a las víctimas. El 27 de abril de 2008 se le condena a Cassé ante el juez quinto del Distrito de Procesos Penales Federales, 96 años de prisión por los delitos de A. Secuestro. Se le acusó de 4 secuestros. El día del supuesto arresto se rescataron a 3 de ellos. B. De delincuencia organizada. C. Por posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. El día 3 de marzo de 2009 se dicta una nueva condena por 60 años de prisión ante el primer Tribunal Unitario de Materia Penal, reduciendo su condena. El 7 de diciembre de 2010 se admitió una demanda de amparo del Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal. Sin embargo, el 10 de febrero de 2011 se negó dicho amparo. En esta demanda de amparo se establecían los argumentos en contra de las sentencias condenatorias. Algunos de ellos eran: 1. Ignorar pruebas que acreditan un actuar ilícito de la parte acusadora, cuestionando el hecho de no otorgar valor probatorio a los videos y exigiendo la liberación de los ofendidos, aduciendo que la escena de la casa de seguridad fue alterada. 2. Violaciones respecto al debido proceso, las cuales serían inducción de víctimas y parcialidad de las pruebas, negación del derecho a una asistencia consular inmediata, se aduce tortura y no ser puesta a disposición del Ministerio Público sin demora, no existir certeza jurídica sobre la fecha y hora de su detención. 3. Elementos no aptos para acreditar su responsabilidad en el delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y 4. Elementos no aptos para acreditar su responsabilidad en la comisión de delitos de portación y posesión de arma exclusiva del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. El 9 de marzo de 2009, los entonces presidentes de Francia y México, Nicolás Sarkozy y Felipe Calderón, respectivamente, acordaron que un grupo jurídico binacional evalúe el traslado de Cassé a Francia, a lo que las asociaciones antisecuestro dicen oponerse, por lo que la visita diplomática del presidente de Francia a México no fue de ninguna ayuda para Cassé, cuyo punto culminante fue la intervención del Senado hablando de Cassé, después de que el presidente mexicano le había pedido explícitamente que no tocara el tema. Abogados defensores de Cassé señalan que, de acuerdo con la Convención de Estrasburgo, ella debía cumplir la condena en Francia para poder estar en contacto con sus familiares. El 22 de junio de 2009, Calderón anunció su oposición a que Cassé fuera a Francia.
La situación de Casse no mejoraba, ya que Calderón había prometido llevar el caso a una comisión binacional que estudiaría la repatriación para que ella cumpliera su condena en su país. La comisión dictaminaría el asunto en 3 semanas, pero comenzaron a pasar los días y para mediados de junio todavía no había una resolución. Finalmente, el presidente Calderón en persona anunció que Casse debería cumplir su condena en México. El 7 de marzo de 2011, Casse presentó un recurso de revisión de su caso y alegaba que se había violado el principio de presunción de inocencia y que no se le brindó asistencia consular tras el arresto. El caso quedó en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un año después, el ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, presentó un proyecto de amparo para liberar a Casse. El caso Casse se discutió en la primera sala de la Corte. Además del montaje, a Florence Casse no se le leyeron sus derechos y no se le permitió comunicarse con ningún funcionario de la Embajada de Francia en México. Las investigaciones revelan que el Ministerio Público se comunicó a la Embajada de Francia el 9 de diciembre a las 15:05 horas, horario en que la sede ya no brinda atención. 5 minutos después de haber realizado la llamada fallida, se procedió a tomar a Florence Casse su primera declaración ministerial. Fue hasta 32 horas después que las autoridades mexicanas se comunicaron a la Embajada de Francia en México para notificar la detención de Casse, y fue hasta 35 horas después que el cónsul general de Francia en México pudo entrevistarse con la detenida. Al ser rechazado el proyecto de amparo el 21 de marzo del 2012, la ministra Olga Sánchez Cordero fue designada para realizar una nueva propuesta, misma que se discutió en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que originalmente proponía otorgar solo un amparo para la reposición del juicio contra la ciudadana francesa. Sin embargo, al ver cómo se desarrollaba la votación y que solo 2 ministros apoyaban la salida de prisión de Casse, Sánchez Cordero afirmó que regresaría a su posición de marzo del 2012, en la que apoyaba dar un amparo liso y llano a la ciudadana francesa, que implicaría su libertad inmediata. Así, el 23 de enero de 2013, la votación final fue de 3 ministros a favor de otorgar el amparo y 2 en contra. Unas horas después de dictado el fallo de la primera sala de la Suprema Corte, Florence Casse salió del reclusorio femenil y voló hacia París, Francia, tras considerar que sus derechos al debido proceso y de presunción de inocencia fueron violados. Relación del caso con el derecho internacional público y privado. El derecho internacional público es el conjunto de normas que rigen las relaciones de los estados entre sí y señalan sus derechos y deberes recíprocos. Los estados actúan en su carácter soberano, es decir, no son subordinados de una autoridad superior que los sancione y los obligue a cumplir con sus acuerdos. Las fuentes características de este tipo de derechos son la costumbre y los acuerdos internacionales. El presidente Nicolás Sarkozy da a conocer su disgusto por el arresto de su compatriota, así como por el supuesto proceso penal injusto de su ciudadana radicada en nuestro país, Florence Casse, e incluso amenazó con romper los vínculos existentes entre su nación y México. Relación del caso con el derecho internacional privado. El derecho internacional privado es el conjunto de normas que indican en qué forma deben resolverse en materia privada los problemas de aplicación que derivan de la pluralidad de legislaciones. El objeto de este derecho es determinar la autoridad extraterritorial de cada ley. Esto es indagar y establecer con arreglo a los principios del derecho, si la autoridad, la fuerza y la eficacia de todo precepto imperativo, sancionado por cada legislador, deben terminar en las fronteras del Estado en el que se ha dictado o deben extenderse en ciertos casos al territorio sujeto a otra soberanía, a otro Estado. En su caso, precisar los límites dentro de los cuales es admitida. Derivado de la problemática anterior, se decidió realizar un segundo proceso penal, mismo que fue propuesto por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. La razón por la que este proyecto se realizó, supuestamente fue el garantizar los derechos de una ciudadana extranjera y evitar que la violación de sus garantías individuales quedara impune. Los abogados defensores tomaron como base lo establecido en la Convención de Estrasburgo, la cual dicta que los estados signatarios de dicho documento deben cumplir con algunas condiciones que permitan la extradición de personas que delinquieron en un país ajeno al del origen. Asimismo, prometieron que la condena de Casse sería realizada en territorio francés, siendo esta la mayor incongruencia en el caso, al darse la nueva resolución, pues como sabemos, Casse fue puesta en libertad extraditada a Francia, donde fue recibida con los más grandes honores.